Ahí vamos a avanzar a partir del versículo 31. En Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, en el verso 31. Pero primero también queremos explicar, hermanos, que cada libro de la Biblia es único, cada libro de Dios ahí en la Biblia tiene características propias, extraordinarias. Es como si cada libro de Dios tuviera su propia personalidad. Entonces el libro de Juan es así. Recordemos que el mismo escritor, el apóstol Juan, dice allí, muchas cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas aquí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el objetivo de todos los 21 capítulos del libro que estudiamos de Juan es que la persona que recibe este mensaje pueda creer con toda seguridad que Cristo es el Salvador enviado por Dios. Y al creer en Él, recibir vida eterna. Em, y ciertas palabras claves hay en cada libro de la Biblia que nos hablan mucho acerca de su mensaje. Pero una de estas palabras claves dentro del Evangelio de Juan es la palabra judío, judíos, los judíos. Resulta que en un libro que solo tiene 21 capítulos, es Juan, 66 veces está repetida la palabra los judíos. Y eso no es nada de casualidad. Nos va mostrando eso, que el Señor Jesús está dirigiéndose a ellos, a la nación de Israel, a los judíos, para que ellos comprendan que verdaderamente Él es el Cristo, el Mesías que esperaban ellos durante largos siglos, la venida de ese Salvador. Y ahora el Salvador llegó, pero cuando está el Salvador ahora presente, ellos rehúsan recibirle a Él. Y por eso dice al comienzo de Juan, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. En, en la mayor parte del libro encontramos al Señor Jesús explicándoles largamente las razones para que ellos puedan creer en Él como el verdadero Salvador de Dios. Y al mismo tiempo, mientras Jesús está explicándoles con detalle las razones de que Él es el Hijo de Dios, al mismo tiempo ellos están continuamente discutiéndole, rechazándole, poniéndole argumentos. Y por eso la palabra clave es los judíos, aquellos que en su mayor parte, a pesar de ser el pueblo de Dios, todos ellos, a pesar de eso, en su mayor parte lo rechazan y lo aborrecen y lo terminan por matar. Así que esta palabra, los judíos, la vamos a encontrar en casi todos los capítulos frecuentemente, los judíos, los judíos, los judíos. Y nos señala esta palabra a los judíos, aquellos que le argumentan al Señor, le discuten, le rechazan, le quieren hasta apedrear en más de una ocasión, los judíos. ¿Eh? Señala a las personas incrédulas, no en su totalidad, pero porque también hubo de ellos muchos creyentes, pero dentro de una nación entera, la nación de Dios, solo un grupo muy pequeño creyeron en él. Entonces recordemos, ¿no? La palabra a los judíos, porque la persona que lee el Evangelio de Juan, el libro está hecho para que conozca a Dios. Hubo un autor que escribió un libro que hasta ahora muchos lo conocen, también hay una película de este libro, se llama Ben Hur.
Tal vez alguno de ustedes recuerda este libro y también película, Ben-Hur. A pesar de que es una novela, sin embargo, Ben-Hur retrata exactamente la vida del Señor Jesús y con algunos hechos imaginarios en la novela, pero sí hace un retrato exacto de la persona del Señor Jesús. El autor de este libro era un militar en Estados Unidos, un militar que había participado en la guerra civil que hubo allá. Pero este hombre se había propuesto escribir un libro para burlarse de los cristianos, para que los cristianos desaparezcan de una vez por todas. Y él dijo, tengo que documentarme, no puedo escribir sobre lo que no conozco. Y para documentarse, para informarse acerca del cristianismo, le habían dicho, bueno, si tú quieres ir a la esencia del mensaje de Cristo, ándate al Evangelio de Juan. Y él comenzó a leer el libro de Juan en la Biblia. Y en lugar de escribir un libro burlándose de los cristianos, se encontró de frente con el Señor Jesús, se encontró con Dios en el libro de Juan. Y en lugar de escribir una novela de burla de los creyentes, escribió Ben-Hur, una historia maravillosa acerca del Señor Jesús. Porque para eso está hecho este libro, ¿ve? Bueno, vamos entonces al capítulo 5, versículo 31. Y como digo, el Señor continúa dándoles los fundamentos por los cuales Él es el Salvador esperado de Israel. Y mientras ellos le siguen discutiendo y argumentando y negando y siguen mostrándole su incredulidad, ¿no? Versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Miren lo que dice él, ¿no? Si yo me defiendo a mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero qué asombroso es esto, porque si el Señor Jesús se defiende a sí mismo y él testifica diciendo, yo soy el Hijo de Dios, porque si él dijese eso, estaría diciendo absolutamente la verdad, sin ninguna mentira lo estaría diciendo. Y hay muchas cosas en la Biblia que a mí me dejan con la boca abierta de asombro. Una de estas cosas es esta, porque el testimonio de Jesús siempre será verdadero, siempre, siempre dirá la verdad él. Pero el Señor dice esto, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y se refiere a Dios su Padre, que en la Biblia muchas veces desde siglos antes, Dios el Padre está testificándole a Israel. Enviaré a mi Hijo, el Salvador, el Mesías. A ese testimonio se refiere el testimonio de Dios el Padre, ¿no? Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que Él da de mí es verdadero. Ahora, lo que a mí me deja muy, muy asombrado es cómo Él dice, si yo testifico de mí, no es verdadero mi testimonio, porque sí es verdadera siempre su palabra. Pero aún así, Él, en el libro de Isaías, hemos visto el domingo anterior, Isaías dice allí, cuando Él esté reinando en este mundo en el tiempo del milenio, sentado en su trono en Jerusalén. Y ahí dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que con justicia juzgará a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Pero dice ahí que el rey
verdadero, jamás pecó y que es el Rey perfecto, Dios y hombre, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá según lo que oigan sus oídos. Qué asombroso es eso. Si Él, siendo Dios, hecho hombre, siendo perfecto, siendo verdadero, siendo el que jamás pecó, es capaz de decir que yo no juzgo por mi propio juicio, sino según lo que el Padre me dice, eso hago. ¿Y cómo es que nosotros tenemos un sentido tan absolutamente egoísta? Yo soy dueño de mi propia vida. Nadie me puede decir lo que yo haga con mi vida. Y ese es el lema de esta generación del día de hoy, especialmente la gente joven. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres dueño de tu destino, nadie más. Y las mujeres que quieren abortar dicen, yo soy dueña de mi cuerpo, puedo abortar a la criatura que está en mí. Y es mentira, mentira, porque esa criatura que está en su cuerpo es otra persona, ya no es su cuerpo. Si ella quiere matarse, que se mate, pero no puede matar a otra persona que está dentro de su vientre. Y las que quieren abortar usan ese pretexto. Es mi cuerpo, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, asesinando al niñito, al bebito que hay en ella, que es otra persona, no es ella misma, y es hijo de su propia sangre. ¿Cómo puede esta generación del tiempo de hoy? Por eso la maldad se ha multiplicado tan grandemente. Y la generación del día de hoy y nosotros como cristianos también nos influenciamos, nos copiamos de lo que el mundo piensa. Yo hago lo que quiero, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi destino, yo soy dueño de mi cuerpo. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pero vemos al Hijo de Dios, santo, perfecto, justo, diciendo, yo no me guío por mí mismo, nunca. Yo hago la voluntad de aquel que me envió. Nunca hago lo que a mí me parece, sino lo que Él me dice, eso hago yo. ¿Dónde está entonces el egoísmo nuestro de decir, yo hago lo que a mí me parece? Esas palabras no son de Dios, son del enemigo de Dios. Yo hago lo que me da la gana con mi vida. Y si usted escucha esa voz dentro de sí mismo, el que le está hablando no es Dios, es Satanás. Yo hago lo que yo quiero. Satanás mismo hablándole a usted. Por eso el Señor dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Mi Padre da testimonio de mí, ¿no? O seguimos allí. Versículo 33. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Ahora recordemos, este Juan no es el autor del Evangelio, ¿no? Porque es el apóstol Juan el que escribió el libro, pero está hablando de Juan el Bautista, que fue, según la escritura, según la profecía también, vendría el anunciador del rey, el heraldo. Y eso fue efectivamente, cumpliendo exactamente la profecía, Juan el Bautista. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo estas cosas para que vosotros seáis salvos. El Señor está diciendo, yo no recibo el testimonio de ningún hombre, porque yo tengo otro testimonio mayor, que es el testimonio de mi Padre. Sin embargo, de todas maneras, Dios cumplió con que otro hombre, un hombre santo, Juan el Bautista, diese testimonio de Jesús. Dios cumplió eso.
de establecer un anunciador del rey, un hombre santo, Juan el Bautista, viviendo en el desierto, alejado del mundo, y ahí vivía vestido de piel de camello, igual que Elías, el antiguo profeta, ¿no? Y su alimentación era solamente langostas y miel montés, así dice la Biblia. Un hombre consagrado a Dios, Juan el Bautista, que cuando viene a predicar, les dice en su cara a los líderes de Israel: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir del juicio venidero? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan había testificado diciendo: yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, pero yo anuncio a mi Salvador. Él viene pronto, viene detrás de mí. Y el día que Jesús se presentó allí, él dice, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Y por eso el Señor lo menciona como el testimonio que Dios también había dado. Verso 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Y había una cosa, que la palabra de Juan el Bautista era una palabra, según el mundo, terrible, porque lo que hacía era hablarles de su pecado y de arrepentimiento. No les hablaba cosas bonitas que endulzaban los oídos. Pero esa clase de predicación circula por todos lugares el día de hoy. Predicaciones que, en lugar de ser, como el Señor Jesús dice, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. En lugar de eso, muchas predicaciones del día de hoy quieren endulzarle los oídos a las personas. Para que vengan cientos, para que vengan miles de personas. No le hables de pecado. No le hagas enojar hablándole de pecado, peor del infierno. No. Háblale cosas bonitas, la realización, los ideales, las metas positivas. Tú eres un campeón, vas a enriquecer, Dios te bendecirá, vas a ser próspero. Eso háblale a la gente. Y eso es lo que los predicadores dicen el día de hoy. Pero el Señor dice que los de Israel se regocijaban con la luz de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Así también con el Señor Jesús mismo, la gente estaba fuera de sí de su doctrina, dice la Biblia, ¿no? Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como esas religiones que son palabras muertas, o como esas predicaciones que vienen de predicadores brasileños o peruanos con acento brasileño que salen en las noches en la televisión. A veces estoy yo trabajando hasta bien tarde, 12, 1 de la mañana, y para descansar un ratito prendo la televisión. Ahí están esos con acento brasileño. De varias doctrinas que están acá en el Perú, son de Brasil, se les conoce inmediatamente. Y su mensaje no tiene que ver nada en absoluto con la palabra de Dios. Esa gente solo sirve para sacarle dinero a las personas, con falsos milagros y con el manto sagrado y con el agua bendecida del río Jordán y demás engaños por el estilo. Y vienen todos de Brasil. Y tienen, ¿saben qué? Tienen influencia de la brujería, de la macumba que hay en Brasil. Así por curiosidad y para ver qué hablan, un día estaba escuchando yo esos predicadores de Brasil y usan la palabra vibra, la buena vibra va a venir a tu vida. Y esa palabra vibra es una palabra que usan los brujos, la vibra. Y los brujos también usan elementos, cosas materiales, ¿no? La rosa bendecida, el agua del río Jordán, etcétera, las piedras de ahí, de la orilla del río Jordán, qué sé yo, y el pañuelo bendecido. Los pastores han orado por este pañuelo, tú puedes comprar este pañuelo bendecido.
Todo eso tiene que ver con brujería, nada que ver con lo que es de Dios. Palabras muertas. Y por eso la gente cuando escuchaba a Jesús, dice, se admiraban de su doctrina y estaban en un choque de asombro porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley que ellos siempre escuchaban. Entonces, en el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, es a saber, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Juan el Bautista no realizó ningún milagro. Y eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Era un predicador con la palabra de Dios increíblemente poderosa, Juan, pero no llevó a cabo ningún milagro. Y el Señor Jesús sí. Por eso Él dice, las obras que yo hago, ¿no? Son las que dan testimonio de parte de mi Padre. Por eso por eso Nicodemo le dice en los dos capítulos antes, en el capítulo 3, Nicodemo lo primero que le dice, como buen doctor de la Biblia, Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, esos milagros que tú haces, nadie podría hacerlos si Dios no estuviera con él. Así que Dios está contigo y lo sabemos por los milagros que Dios hace en ti. Y era cierto. Y eso es exactamente lo que Jesús dice, ¿no? No, de nuevo más, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese es a saber, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el Padre mismo que me envió, él dio testimonio de mí. En la Biblia, en la Escritura, muchos siglos antes de su venida. Dios ya había testificado del Señor Jesús. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Ahora hay tres cosas aquí que el Señor Jesús les muestra acerca de Dios que no tienen ellos, no reciben. Primeramente, vosotros nunca habéis oído su voz, la voz de Dios. Bueno, casi nadie ha escuchado la voz de Dios directamente. En muy raras ocasiones Dios habló con una voz audible. Sí, muy raramente, ¿no? Pero a ellos les dice, ustedes nunca han escuchado la voz de Dios. En segundo lugar, ni habéis visto su parecer. Y allí en realidad nadie ha visto el parecer, la figura, la apariencia de Dios mismo, de Dios el Padre, quiero decir, porque el Señor Jesús es Dios también, pero nadie ha visto a Dios mismo y la Biblia dice que si alguien viese a Dios moriría instantáneamente. En tercer lugar, su palabra, ¿no? Verso 38. Y eso sí, su voz audible no la han escuchado, ni tampoco Dios les ha hablado con voz audible. Su figura, la apariencia, verle a Él, tampoco. Pero hay algo que sí Dios les había dado. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros. La palabra de Dios sí es para el hombre. No recibimos su voz audiblemente, no le podemos ver, pero sí su palabra nos ha dado para cada uno. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Y ahí está Jesús prácticamente enfrentándose con los judíos, esta frase que más de 60 veces dicen los judíos en el libro de Juan, ¿no? Porque al que él envió, a este
vosotros no creéis. Y ahí está la razón de que el hombre vaya al infierno. La razón de cualquier persona de ir al infierno es por su pecado. Y la Biblia dice, no, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la persona que va a la condenación eterna va por su pecado y va por la justicia de Dios. Sin embargo, en realidad, aparte de su pecado que le lleva al infierno, debido a que él tiene un acceso muy grande, muy sencillo a la salvación por la fe en Cristo. Entonces lo que le lleva al infierno ya no es únicamente por su pecado, sino su incredulidad. Si esa persona abriese su corazón para creer en Cristo, inmediatamente sería salvo. Pero ellos no querían hacerlo. Y el Señor se los dice así, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis, no creéis. Esa es la razón de ser condenado finalmente, por una razón tan simple de no creer en el Salvador. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Y ahora aquí hay una palabra muy importante, porque como ya varias veces lo estoy diciendo, si ustedes se acuerdan, siempre lo digo, cada palabra en la Biblia es muy importante. Cada pequeño detalle de la palabra escrita de Dios es muy importante. Así es la Biblia, porque la palabra estudiar la Biblia en realidad no está dentro de la palabra de Dios. Donde sí está es en Eclesiastés, ahí dice, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, dice Eclesiastés. El mucho estudio es fatiga de la carne, es decir, estudiar ciencias del hombre, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, la Biblia no usa la palabra estudiar, sino la que está aquí. ¿Qué palabra? Escudriñar las escrituras, lo cual es diferente de solamente estudiarla. Escudriñar las escrituras. Eso nos llama a una tarea más allá de solamente estudiarla. Hay que entrar en ella profundamente en los detalles de cada palabra que está escrita allí. Ahora, por otro lado, la Biblia, en el caso mío, ¿no? Ahora, porque no fue siempre así, pero cuando yo estaba estudiando en los años de la universidad, tenía 20 años y pico, yo quería equivocadamente cumplir con la tarea de leer la Biblia. Entonces me ponía un horario y si este capítulo me toca leer este y este o el día de hoy. Comenzaba a leer la Biblia, pero lo sentía como chancar las matemáticas así, ¿no? Y terminaba el día, ya cumplí, es como decir que, qué tedioso es esto, ¿no? Algo así, ya cumplí con una tarea difícil que yo no quisiera hacerlo. Ese sabor le sentía yo al leer la Biblia porque no había comprendido el sabor delicioso de la Biblia, porque nadie me lo había enseñado, por eso. Y por eso yo me preocupo de que todos nosotros aprendamos eso. La Biblia tiene un sabor delicioso. Si uno viene con la actitud necesaria, uno encuentra el sabor que tiene la Biblia. Y nunca se cansa uno de leerla. Nunca ya me ha vuelto a suceder como en esos años, ¿no? Que yo estaba todavía jovencito. Voy a leer la Biblia, voy a leer la Biblia. Peor que matemáticas, voy a leer la Biblia, voy a leer la Biblia.
ya terminé el otro capítulo, ya te lo terminé, ya cumplí. Pero eso no, no es lo que Dios quiere. Ahí en el Salmo 19 dice David, cuán deliciosas son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y estoy seguro que muchos de nosotros necesitamos experimentar el sabor delicioso que tiene la Biblia. Justamente en esos años también influiría eso, ¿no? En esos años que les digo, se me hacía un deber tedioso leer la Biblia, no entendía todavía. Justamente en esos años tenía otra afición de leer muchas poesías y las poesías se me hacían así bien deliciosas, ¿no? Lo que es al contrario de lo que debería ser. Me gustaban mucho las poesías de César Vallejo y todo eso. ¿Saben qué pasó, hermanos? Cuando yo entendí, tan pronto entendí, experimenté el sabor delicioso de la Biblia. Agarré los libros de Vallejo y los tiré por cualquier rincón, si no es en la basura, por ahí. Y nunca más he abierto los libros de la poesía de Vallejo. Entendí la diferencia y que ese sabor único, delicioso, increíble, está en la Biblia, no en cualquier otro libro. Así que escudriñar la Biblia nunca será algo trabajoso ni tedioso. Será una delicia escudriñar la palabra de Dios. Por eso yo tengo ahí mi celular en mi lectura bíblica de cada día. Tengo la Biblia con letras muy grandes, como que resplandece cada palabra de Dios allí. Por eso me gusta leerla con letras muy grandes. Me parece que brillan las palabras de Dios. Y esos momentos son inigualables de encontrarme con Dios al leer la Biblia. Ahora, la tarea de escudriñar empieza con saborear la Biblia. Empieza con saborear la Biblia. Igual que fue mi experiencia, yo no sabía saborear la Biblia. Nadie me lo enseñó. Por eso yo pensaba que leer la Biblia es a veces qué contradictorio, ¿no? Había un grupo de adolescentes un tiempo que otro pastor me contó eso. Entonces se portaba mal el muchacho, le mandaban castigo. Ándale, 5 capítulos de la Biblia, castigo. Y el castigo era leer la Biblia. ¿Cómo puede ser eso? Es un premio leer la Biblia, ¿no? Pero tú necesitas experimentar el sabor de la Biblia, hermano. ¿Sabes por qué? Dios dice que su palabra es una comida. Y al profeta Ezequiel, Dios le dice, toma este rollo del libro que yo te doy y cómelo, hijo de hombre. Come el rollo que yo te doy. En el tiempo antiguo era un rollo, pues, ¿no? El pergamino de la Biblia. Toma y cómelo el rollo que yo te doy. Y Ezequiel come el rollo de Dios. Lógicamente es en términos espirituales, ¿no? No se comió el pergamino en su estómago, sino comió la Biblia a su corazón, no a su estómago. Claro. Y nosotros necesitamos comerla, cada palabra de Dios. Tal vez no sabemos el sabor que ella tiene, nunca lo hemos experimentado, porque nadie nos ha enseñado en este momento, y antes también yo lo he estado diciendo, ¿no? Escudriñar las escrituras, es delicioso hacerlo. Y sigue diciendo el Señor, escudriñar las escrituras, verso 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A vosotros os parece, les dice Jesús a los judíos,
Pero es cierto, no es que a ustedes les parece, es cierto. Y la vida eterna está en mí, eso es lo que está diciendo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, por otro lado, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús menciona, por ejemplo, los libros de Moisés, ¿no? Que son 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de Moisés. Y aparentemente muy poco habla Moisés acerca del Mesías. Sí, menciona Moisés al Mesías, pero muy poco. Más adelante son los profetas que mencionan a Jesús. Pero el Señor dice aquí mismo en Juan, porque de mí escribió Moisés. Justamente ahorita veremos, ¿no? Porque de mí escribió Moisés, dice él. ¿Y dónde está en los libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio? ¿Dónde está el Señor Jesús allí? Por todos lados está el Señor Jesús. Por ejemplo, Moisés fue al monte de Dios y recibió de Dios las instrucciones para edificar el tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba el atrio donde los oyentes ahí estaban, como un patio grande. Luego venía el lugar santo y estaba el altar de sacrificios ahí en el atrio. Más adentro el lugar santo, el altar, la mesa y los panes de la proposición, el candelabro de oro en el lugar santo. Pero el lugar santísimo estaba más adentro. La habitación que se llamaba el lugar santísimo, donde jamás nadie entraba, sino porque morían si se atrevían a entrar. El sumo sacerdote una sola vez en el año entraba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios. Era un cofre de madera muy fina, recubierto de oro puro. Y había encima del arca de Dios dos querubines, dos ángeles hechos de oro. Los ángeles miraban hacia el propiciatorio, que era la cubierta del arca, y el material era madera recubierta de oro. Y nos preguntamos, pero ¿dónde está el Señor Jesús? Allí, porque Jesús dice, Moisés escribió de mí. Y nos damos cuenta que el material, por ejemplo, habla elocuentemente del Señor Jesús. El arca del pacto dentro del lugar santísimo donde nadie entraba porque iba a morir. El material era madera recubierta de oro. La madera hablando de la naturaleza humana del Señor Jesús, un material frágil, fácilmente destruible como es el cuerpo humano. La madera del arca del pacto es la parte humana de Cristo Jesús. Y el oro del arca del pacto es su naturaleza divina. Ambas naturalezas en uno solo. Hombre señalado por la madera, Dios señalado por el oro, el material del arca de Dios, el arca del pacto. Allí está el Señor Jesús. Él está por todos lados en los escritos de Moisés, pero ellos no lo entendían y el Señor Jesús dice porque no creían lo que dice Dios. Por eso es que no entendían. Seguimos leyendo. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Y esto es una profecía de la venida del anticristo realmente. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo no he venido a glorificarme, sino a glorificar a mi Padre. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y ahora, de esta forma yo vengo y ustedes no me reciben.
Va a venir otro a glorificarse él mismo. Y a ese ustedes lo van a recibir. Y ese es el anticristo. Vino el Señor Jesús para dar gloria a Dios, nunca para glorificarse Él, sino para glorificar a Dios. Vino así y los judíos le rechazan y le matan. Vendrá el anticristo pronto, en nuestra propia época, muy pronto. Israel dirá, he aquí nuestro Salvador, aquel anticristo que se va a glorificar a sí mismo. Tanto se glorificará a sí mismo que se meterá, profanará el lugar de Dios, el lugar santísimo, y ordenará que el mundo entero lo adore. Y a ese hombre satánico, Israel lo proclamará su Mesías. Y por eso Jesús dice, ¿no? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Rechazan la verdad y se pegan a la mentira. ¿No les suena eso familiar? Algo muy familiar. El rechazo de la verdad y la aceptación de la mentira. El rechazo de la honradez y la aceptación del robo que tanto hay en medio de nuestro país, que cada día nos quedamos asombrados. ¿Cómo puede haber autoridades tan corruptas y que no les llama su conciencia nada robar por miles y por millones? ¿Cómo puede haber tanta maldad? Pero así es el hombre en su pecado. Rechazan al Salvador de Dios y aceptan al mentiroso. Va a venir el anticristo y al mentiroso lo van a recibir. He aquí nuestro Salvador, dirán. Y cuando vino el Salvador de Dios, terminan por matarle en lugar de recibirle. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, los que tomáis gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? Y en el versículo 41 el Señor dice también, gloria de los hombres no recibo. Ustedes buscan gloria los unos de los otros. Ustedes buscan gloria humana. Yo no recibo gloria humana. No tengo nada que ver con la gloria de los hombres. Yo busco la gloria de mi Padre. ¿Cómo podéis vosotros creer, los que tomáis gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? La gloria que de solo Dios viene. No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora ellos se basaban continuamente en Moisés, ¿no? Y los fariseos usaban tantos pretextos para odiarle y llevarlo a la muerte. Y una de las cosas que dicen estos doctores de la ley es, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este hombre no sabemos. Y eso le dijeron cuando más adelante, capítulo 10 lo vamos a ver, Dios, el Señor sana a un hombre ciego de nacimiento y lo sana y vienen a entrevistarlo los fariseos y le dicen, ¿qué pasó con tu vista? Dicen que tú has sanado de la vista. A ver, cuéntanos. Y el hombre ciego le dice, yo nací ciego, nací. ¿Y quién te dio la vista? Bueno, un hombre que se llama Jesús, él me dio la vista. Y ellos dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Tú glorifica a Dios. Así dicen de Jesús.
Nosotros sabemos que ese hombre es pecador acerca de Jesús. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este hombre Jesús, ¿quién será? ¿De dónde saldrá? Ese hombre es pecador. Y Jesús por eso les dice, ustedes se agarran de Moisés. Y él dice, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vos, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Mentirosos ustedes, ustedes dicen que creen a Moisés, es mentira, porque si creyeran lo que dijo Moisés, me creerían a mí, porque Moisés de mí escribió. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que todo el tiempo enfrentándose con la incredulidad de ellos, especialmente de los príncipes de Israel. Y eso nos deja otra vez muy admirados, ¿no? Nunca les dio crédito a los príncipes de Israel. Bueno, había algo en Israel que ningún otro país tiene eso. Los que dirigían la nación eran dos doblemente, eran líderes políticos y eran líderes religiosos. Eso no sucede en cada país, ¿no? El sumo sacerdote de Israel, por ejemplo, era la máxima autoridad dentro de Israel, la autoridad política, digamos así, el sumo sacerdote. Tenía un oficio sacerdotal ante Dios y al mismo tiempo era la máxima autoridad política, etcétera. Y el Señor nunca les dio a ellos ningún crédito, no se acercó a ellos, no se sometió a ellos. Porque el Señor sabía, como dice en Juan al comienzo, ¿no? Viendo las obras que hacía, muchos creyeron en su nombre, viendo las obras que él hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y resultó que los máximos dirigentes religiosos de Israel, toda esa playa de príncipes, doctores de la Biblia, doctores de la ley, doctores de la Biblia, fariseos, escribas, intérpretes de la ley, que se supone eran los líderes de Dios en el pueblo de Dios, fueron ellos precisamente los que le llevaron a morir, con algunas excepciones, ¿no? Está Nicodemo, estaba José de Arimatea, este hombre que llevó a Jesús a un sepulcro que él había comprado, y algunos otros de los fariseos también, muy pocos de ellos. Pero el mensaje mayor del Señor Jesús fue siempre entre la gente más pobre, más sencilla de Israel. Pero cuando él dice bienaventurados los pobres, no se refiere exactamente a pobres de dinero, sino pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque vuestro es el reino de Dios, ¿no? Vamos a terminar en oración. Señor, te damos las gracias, te glorificamos por lo que tú hiciste al estar en este mundo, en ese tiempo, Señor, que tú testificaste a la nación entera de Israel, a la nación que era supuestamente fiel testigo de Dios para el resto del mundo, la nación santa de Israel, aquellos judíos enfrentándose continuamente al Salvador. Pero nosotros te hemos aceptado, Señor, te hemos recibido, queremos aprender de ti, especialmente queremos aprender a escudriñar tu palabra. Y tú dices así, escudriñad las escrituras, enséñanos a escudriñarlas, enséñanos a saborear ese alimento delicioso que es para comer tu palabra, aquella que va a entrar lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro corazón, alimentando y nutriendo lo más profundo de nuestras entrañas, tu palabra para comerla, Señor. Te damos las gracias por ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Hermanos, les rogamos, por favor, estar de pie un momentito para el último himno. Gracias.